Características del mensaje de las 7 iglesias. La paz del Señor sea con cada uno este día. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más de exposición que el Señor nos permite ante su palabra. Es hermoso el tiempo que el Señor nos está permitiendo y entendemos que es en su gracia, que es en su misericordia, porque la palabra establece, y es el apóstol Pablo quien establece esta palabra por el Espíritu Santo, de que nosotros tenemos que prepararnos para estar firmes en el día malo. Y cuando nosotros revisamos nuestra vida, cuando revisamos nuestros días, en realidad no hemos tenido días malos. Hemos pasado circunstancias a veces adversas, pero realmente no hemos enfrentado un día malo. El apóstol, por el Espíritu de Dios, nos está advirtiendo de que vendrán días en que no tendremos las libertades que hasta este momento hemos tenido, no tendremos las facilidades que hasta este momento hemos tenido, no tendremos las oportunidades que hasta este momento hemos tenido. Ese es el día malo. El día malo es cuando no tendremos las mismas disponibilidades que hemos tenido hasta este momento, y el Espíritu de Dios nos está diciendo que debemos de estar preparados para el día malo, para que cuando eso suceda, no solamente nuestras convicciones de fe, nuestros establecimientos de fe se mantengan, sino sobre todas las cosas que podamos seguir estableciendo el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. Porque déjeme decirle, y esto es importante poderlo establecer en este momento, en el desarrollo de estas enseñanzas, déjeme decirle que nosotros somos ministros del Dios Altísimo, no solamente cuando las cosas marchan bien, somos ministros y debemos seguir estableciendo el reino de Dios y su justicia aun cuando todas las cosas no marchan bien. Ese es el día malo. Y damos gracias porque el Señor en su gracia y en su misericordia nos permite podernos preparar para cuando lleguen esos momentos nosotros podamos seguir adelante. Dice la palabra, y usted lo sabe, el que perseverare hasta el fin. Que bienaventurado, dijo el Señor en los evangelios cuando enseñaba a sus discípulos, bienaventurado cuando el Señor viniere, os encontrare haciendo así. Así es que el día malo no es una excusa, el día malo no es un estorbo, el día malo no es un impedimento, es todo lo contrario, el motivo por el cual nosotros debemos de seguir preparándonos, capacitándonos. El día de hoy vamos a comenzar una serie de 3 enseñanzas acerca de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias son el preámbulo para todo lo que se presenta, las palabras de profecía que se presentan acerca de los eventos venideros, y no podemos nosotros ir a los eventos futuros sin realmente dedicarle tiempo a lo que es los mensajes a las iglesias. ¿Por qué razón? Porque es el fundamento precisamente para que nosotros podamos saber cómo actuar, cómo conducirnos, cómo seguir desarrollando y estableciendo y ejecutando la obra de Dios sobre la faz de la tierra en los lugares donde el Señor nos ha ubicado. Por lo tanto, es importante que nosotros le dediquemos tiempo suficiente a el capítulo 2, el capítulo 3, que contiene los 7 mensajes de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Así que vamos a estar dedicando 3 enseñanzas
La próxima semana vamos a entrar al capítulo 2 y la semana siguiente estaríamos entrando al capítulo 3 para estudiar propiamente en qué consiste, oiga bien, en qué consiste el mensaje que Jesús les envió a las 7 iglesias. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar las características del mensaje a las 7 iglesias. Y es importante que nosotros podamos ver estas características porque de ello depende el entendimiento de lo que Jesús les reclama o les demandó a los mensajeros y a las iglesias en el Apocalipsis. Así es que en esta enseñanza vamos a estudiar 4 características. Son características que nos ayudan a nosotros, oiga bien lo que voy a establecer, que nos ayudan a nosotros a entender, número 1, ¿qué es la iglesia? Número 2, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y número 3, a poder saber establecer la obra de Dios, la iglesia, la obra de Dios, con contundencia sobre la faz de la tierra. Porque hasta este momento no ha habido contundencia. Las iglesias se han proliferado, pero el hecho de que las iglesias se hayan proliferado, es decir, en cantidades, no quiere decir que ellas están estableciendo un mensaje contundente. Así que con estas características vamos a poder definir qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia y cómo podemos desarrollar contundencia espiritual dentro de la obra que el Señor nos ha establecido. Comienzo entonces por acá estableciendo la primera característica. Los mensajeros de las iglesias son tratados con las mismas deferencias. No hay uno que se destaque por encima de otro. Repito, primera característica, los mensajeros de las iglesias son tratados todos, sin excepción, todos son tratados con las mismas deferencias. ¿Dónde lo vemos? Vaya a su Biblia, si usted la tiene abierta, esa fue la recomendación que dimos cuando iniciamos la semana pasada. Observe usted, capítulo 2, versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Capítulo 2, versículo 9, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Capítulo 2, versículo 13, yo sé tus obras y dónde moras. Capítulo 2, versículo 19, yo he conocido tus obras y caridad y servicio. Capítulo 3, versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. Y finalmente en el capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. A todos, sin excepción, a todos se les declaró la misma declaración, a todos. Y esto nos enseña a nosotros que delante de la presencia del Señor, todos los mensajeros son tratados con la misma deferencia. Y esto nos lleva a poder entender que no hay un obrero sobre la faz de la tierra, delante de la presencia de Dios, que es mejor que otro. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque una de las razones del por qué no hay contundencia espiritual en nuestros tiempos es porque unos nos creemos mejor que otros. Porque creemos que unos estamos en posición mayor y mejor que la de otro. La palabra del Señor no enseña esto. Todos fueron tratados con la misma deferencia, todos están en la misma posición, todos están en la misma condición. Pero, y ahora viene la segunda característica, y es, todos los mensajeros están delante de la presencia del Señor, que es prácticamente lo que acabamos de establecer. Todos están, no hay uno mejor que otro, pero, y aquí está la diferencia, pero cada uno recibirá según sus obras. Si bien es cierto, todos estamos delante de la presencia del Señor, y esto hay necesidad de saberlo entender adecuadamente, sin embargo, no todos van a recibir lo mismo, cada uno va a recibir de acuerdo a sus obras.
¿Dónde lo vemos? Observe usted en el capítulo 1 y leemos en el versículo 12 y en el versículo 13. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Ahora me quiero trasladar a Mateo capítulo 25, versículos 20 al 30, para que podamos entender que si bien es cierto, todos son tratados con la misma deferencia, no todos producen lo mismo. No todos se presentan delante del Señor con las mismas obras. Cada uno se presenta delante del Señor de acuerdo a sus obras. Mateo capítulo 25, versículos 20 al 30. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Me detengo unos segundos aquí para poder establecer lo siguiente. Observe, según la primera característica, todos son tratados con la misma deferencia. No hay uno mejor que otro. ¿Y dónde lo vemos? Aquí lo vemos. Porque el que había recibido 5 talentos produjo 5 talentos. El que había recibido 2 talentos produjo 2 talentos adicionales. En términos porcentuales, ¿cuánto produjo cada uno? Porque casi siempre cuando uno lee este relato, como que se inclina a ver al de 5 y se deja a un lado el de 2. Pero en términos porcentuales, ¿cuánto produjo cada uno? Cada uno produjo el 100%. Ahí está la primera característica. No hay uno mejor que otro. Todos estamos delante de la presencia del Señor y estamos en la misma posición, en la misma condición. Sin embargo, y ahora viene la segunda característica, cada uno hace según sus obras. ¿Cuál fue la diferencia entre el de 5 y el de 2? Porque hay una diferencia, pero ¿cuál fue la diferencia? ¿En qué consistió la diferencia? La diferencia está en el compromiso. La diferencia está en la fidelidad. En el compromiso, el de 5 tuvo más compromiso que el de 2. ¿Por qué unas obras producen y prosperan más que otras? No es porque Dios bendiga a unos más que otro. Y esto lo voy a repetir porque esto es necesario tirarlo por tierra. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que han creído que Dios bendice a unos por encima de otros. Hay quienes inclusive han llegado a creer de que Dios tiene hijos predilectos, hijos favoritos. Dios no hace acepción de personas y esto tenemos que saberlo establecer. Porque muchas veces hemos establecido motivaciones de las tinieblas en medio de nuestros ambientes, diciendo que Dios bendijo a aquel más que a otro, y eso no es así. La palabra no lo sustenta. Dios no tiene hijos favoritos, pero unos tienen mayor compromiso que otros. ¿Por qué hay obras que no prosperan?
porque no tienen el mismo compromiso de otros que están haciendo que su obra prospere. Usted lo mira claramente aquí. En Mateo capítulo 25 lo dice clara uno, que a cada uno le entregó según su facultad. No es la facultad económica, no es la facultad o la capacidad económica o capacidad intelectual o capacidad académica, porque aquel fue a estudiar y yo no tuve la oportunidad de ir a estudiar. No. Todos esos son elementos humanos, pero no son elementos espirituales. Por lo tanto, es necesario tirarlos por tierra el día de hoy. Es necesario tirarlos por tierra. ¿Qué hace la diferencia? El compromiso que cada uno de nosotros desarrollemos frente al Señor. Y compromiso significa quitar excusas, quitar estorbos, quitar justificaciones. Es que porque esto, porque lo otro, quitar justificaciones. ¿Ve la diferencia? Sigo leyendo, me traslado hasta el versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no hace acepción de personas. Primera característica, todos estamos delante de la presencia del Señor. Todos estamos delante de la presencia del Señor. Y Dios no hace acepción de unos por encima de otros. Pero, segunda característica, cada uno produce según sus obras, según el compromiso que cada quien ha desarrollado, el compromiso y la fidelidad que cada quien ha desarrollado. El último siervo se esperaba que produjera también el 100%. Tenía un talento, aunque tenía poco compromiso, y lo vemos al final, porque él dice, tuve miedo, no me importó realmente lo que produjeras o no produjeras, si tuvieras beneficio o no tuvieras beneficio, no me importó. Lo que me importó es el miedo que me asaltó. Entonces, es importante que nosotros podamos entender. Ahora, quiero hacer una extensión aquí acerca de esto. Todos los mensajeros están delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, no haya hombre ni mujer que se levante en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios. Porque al levantarte en contra de un hombre de Dios, al levantarte en contra de una mujer de Dios, al levantarte en contra de un ungido de el Señor, te estás levantando en contra de Dios mismo. Esto es bien importante. Una de las razones por qué hay adormecimiento en varias personas es porque despertaron en tiempo pasado, despertaron o se levantaron en contra de alguien, un ungido del Señor. El Señor nos despierta para que podamos ponernos a cuenta con aquellos que hemos hablado, contra quienes hemos hablado, contra aquellos que hemos difamado, contra aquellos que hemos hecho, aún así, lo digamos, un comentario constructivo. No te es lícito. No nos es lícito hacer ningún tipo de comentario en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios, entiéndase, en contra de un ungido de Dios. Y esto, nosotros, hombres y mujeres que el Señor ha llamado al ministerio, tenemos que saberlo establecer adecuadamente en los lugares donde el Señor nos ha ubicado. Porque una de las razones del por qué hay hombres y mujeres que se han levantado es porque no han sido enseñados al respecto de lo que la palabra del Señor establece. Así que tenemos dos características. Vamos a la tercera característica. En las 7 iglesias del Apocalipsis están representadas todas las iglesias del mundo, habidas y por haber. Las que fueron, las que son y las que llegarán a ser. Están representadas. Por eso es importante poder entender con plenitud el mensaje a los 7 mensajeros, que son a las 7 iglesias. Es importante poderlo entender. ¿Por qué? Porque cualquier iglesia encaja perfectamente en estos
en estos 7 modelos que se presentan en las iglesias. ¿Por qué lo decimos? Le voy a explicar. Porque en los 7 mensajes, al final de los mensajes, se dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es el mensaje que repercute solamente a 7 iglesias. Es el mensaje a todas las iglesias, las que han habido, las que son actualmente y las que llegarán a ser. Podemos identificarnos, saber cómo estamos delante de la presencia del Señor, evaluando cada una de las iglesias que se presentan en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta expresión se repite en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente el versículo 9 del capítulo 13, si alguno tiene oído, oiga. Así es que por el hecho de que esta expresión se repite en cada uno de los mensajes, no hay una iglesia que no haya recibido esta instrucción al final. Por esta instrucción entendemos, el Espíritu nos hace entender que dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis están representadas todas las iglesias habidas y por haber. Las presentes, las habidas y por haber. No podemos nosotros decir, mi caso es único, porque en realidad estaríamos actuando con arrogancia, estaríamos actuando con vanidad, porque allí encajamos nosotros. Ahora, lo importante de todo esto es, y esto tenemos que saberlo entender adecuadamente, lo importante es que de las 7 solamente 2 recibieron una aprobación en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que 5 de 7, un promedio bastante alto, 5 de 7 fallaron en una o en varias situaciones delante de la presencia del Señor. Eso nos enseña a nosotros no a creer que todo está bien. Es importante que nosotros aprendamos a revisar, aprendamos a escudriñar y aprendamos a saber discernir para que podamos llevar orden y vida a cada una de nuestras congregaciones o a cada uno de nuestros ministerios. Todos estamos dentro de una iglesia, aún así hay quienes no estén formando parte de una físicamente hablando, pero todos estamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por lo tanto, nosotros no podemos estar fuera, estamos dentro. No tenemos una congregación, no estamos al frente de una congregación, pero nuestra congregación, la congregación que el Señor nos ha permitido, la iglesia que el Señor nos ha permitido, está dispersa por varios países, por distintas regiones, pero no podemos decir solamente por el hecho de que no tenemos una congregación física, un establecimiento físico, no podemos decir que no tenemos iglesia, porque sí, todos estamos formando parte de una iglesia y el Señor nos ha entregado una a nuestro cargo. La cuarta característica, y aquí nos vamos a detener el resto del tiempo de esta enseñanza, la cuarta característica es poder identificar
la introducción al mensaje. Casi siempre, y esto lo digo porque a mí me pasó, cuando yo leía el mensaje a las iglesias, cuando leía el libro de Apocalipsis, cuando lo leía, casi siempre como que la tendencia es ver qué es lo que le está reclamando, qué es lo que Jesús está reclamando. Le dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo y hacia cada una de ellas, ¿qué es lo que le está reclamando? Pues entonces revisemos eso. Si identificamos que es nuestra situación, pues lo corregimos. No funciona de esa manera. Y le voy a explicar por qué. No funciona de esa manera. Por eso es que no hemos podido llevar orden ni hemos podido establecer la presencia del Señor en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque el Señor no nos está llamando solamente a corregir situaciones. El Señor nos está diciendo, ¿por qué llegaste allí? El mensaje es, no se esperaba que tú llegaras allí, pero ¿por qué llegaste allí? ¿Por qué caíste en esa condición? Cuando usted ve, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que dejaste tu primer amor, uno se pregunta, pero ¿cómo fue que llegaste allí? ¿Cómo fue que caíste allí? A esto es a lo que el Señor nos está llevando. No es a resolver, mire, nosotros perdimos el primer amor. Vamos a corregir, vamos a volver nuevamente a manifestar nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestra actividad, lo que hacíamos antes, lo vamos a recuperar, vamos a volver. No, porque cuando menos sintamos hemos caído en la misma situación. ¿Por qué razón? ¿Por qué las gentes incurren en una condición o en una situación? A esto nos está llevando el Señor. Y le voy a explicar que la razón del por qué las congregaciones y los hombres y mujeres de Dios caemos a veces en ciclos viciosos es bien sencillo, porque no tenemos conocimiento de Dios. Esto le podrá sorprender a muchos, pero hay una ausencia del conocimiento de Dios. Casi siempre las personas dicen, pero yo conozco a Jesús, es decir, yo acepté a Jesús, Jesús es mi Salvador, mi vida está entregada al Señor, yo le estoy sirviendo al Señor, pero ¿conoces al Señor? ¿Conoces cómo actúa Él? Y muchas veces el Señor nos hace entrar en procesos que a nosotros nos sorprenden y decimos, esto es del diablo. Procesos que son adversos, procesos que son chocantes a veces. Pero ¿cómo es posible que el Señor esté permitiendo esto? Esto tiene que ser del diablo, y empezamos a reprender. No hemos entendido que Dios está en la situación para enseñarnos a nosotros que realmente no hemos conocido a Dios ni le hemos entendido. Usted lee, por ejemplo, el libro de Job, y usted descubre, al final del libro, Job dice y se confiesa, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Reconoció, pese a todo el conocimiento y todo lo que él hacía, porque tenía un conocimiento y un entendimiento de Dios que ni aun sus 3 compañeros que llegaron lo tenían. Pero sin embargo tuvo que reconocer, de oídas te había oído. Y hay muchos hombres de Dios, hay muchas mujeres de Dios, no están caminando en pecado, sus vidas están íntegras, pero no tienen el conocimiento de Dios, no han conocido a Dios, no han entendido a Dios. Vienen las situaciones y no saben que Dios está en medio de ellas.
¿Cómo es posible? Se preguntan muchos, ¿cómo es posible que Dios permitió esto? ¿Cómo es posible que Dios permitió esto otro? Recuerdo hace años un hombre que le había servido al Señor con frustración confesar, ¿cómo es posible que Dios permitió que mi esposa muriera si ambos le estábamos sirviendo al Señor? Y esta serie de situaciones que vienen a nuestras vidas, que muchas veces nos chocan, que entendemos que no vienen de parte de Dios, es precisamente lo que saca a la luz de que no hemos conocido ni hemos entendido a Dios. Por lo tanto, no se trata de reparar algo. Vayamos a la epístola, vayamos al mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el reclamo que Jesús le está haciendo? Pues corrijámoslo. Media vez lo corregimos, entonces estamos bien. No se resuelve así. No se resuelve así, porque ¿cómo fue que llegaste a esa condición? Llegaste a esa condición, ¿por qué? Porque hubo un momento, hubo un espacio donde no entendiste lo que Dios estaba haciendo en medio de ti y te desviaste. Este es el problema real de muchas personas. Por lo tanto, entonces, en esta última característica, cuarta característica, vamos a revisar, oiga bien, vamos a revisar la introducción de los 7 mensajes, porque allí está la llave del entendimiento para que nosotros podamos revisar por qué la gente cayó en esa condición, para que entonces, pudiendo entender quién está hablando y por qué está hablando de esa manera, entonces ahora podamos hacer las correcciones y tenemos la seguridad de que no vamos a caer en la misma condición. Vamos entonces al capítulo 2, versículo 1, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Algo que es importante que nosotros destaquemos es el hecho de que los mensajes están dirigidos a los mensajeros, es decir, a los pastores, al ministro que está al frente. El destinatario primero, no el principal, pero sí el primero, es el pastor de la iglesia, es decir, el ministro que está al frente de esa obra. En la mayoría de las versiones dice escribe al ángel, y hay muchas personas que creen que como dice ángel, pues se está refiriendo a un ángel, que había un ángel que representaba a las iglesias. No, el ángel, la palabra ángel significa también mensajero. Así es que el mensaje está siendo enviado a los pastores, a los ministros, a las personas que están al frente de la obra. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿Quién es? No nos apresuremos a contestar, Jesús, porque al responder de esta manera estamos dejando a un lado el verdadero sentido de esta introducción. No es una introducción tan solamente por llenar espacio. La introducción establece quién nos está hablando, delante de quién nosotros estamos, ante quién nos estamos presentando, quién nos llamó, quién depositó en nosotros ese depósito espiritual por lo cual estamos hoy de pie delante de una obra. No fue un hombre el que te descubrió que tenías ministerio.
No fue una mujer quien te descubrió que tenías ministerio, fue el Señor quien te llamó, te escogió desde antes de la fundación del mundo, y en su debido momento, cuando Él dijo, ha llegado la hora, Él te hizo descubrir que tenías un llamado de parte de Dios. ¿Quién es el que tiene entonces las 7 estrellas en su diestra? No basta solamente con decir Jesús. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? El que me llamó, el que me extendió su ministerio. Pablo dice, habiendo sido yo blasfemo y perseguidor de la iglesia, Dios me tuvo por digno y me llamó a su ministerio. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? Es el que tuvo misericordia de ti y de mí, el que tuvo misericordia de mí, el que me vio como digno y me vistió de dignidad para que hoy yo estuviera delante de ti. Es el que me ubicó en este lugar. No llegamos a los lugares tan solamente porque tuvimos la capacidad o porque tuvimos la suficiente destreza o la administración para llegar a ese lugar. Muchas veces hemos actuado con una arrogancia tal que hemos creído que estamos donde estamos porque lo merecemos, porque hemos sido capaces, porque al fin descubrieron la capacidad que yo tengo. Estamos donde estamos y somos lo que somos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Quién es el que tiene entonces las 7 estrellas en su diestra? Es el Dios que hizo todas las cosas. ¿Ve qué importante es entender la introducción del mensaje? ¿Por qué? Porque esto entonces nos lleva a entender cómo fue que cada una de las iglesias, cada uno de los mensajeros, cada uno de los pastores fue ubicado en ese lugar. La iglesia de Éfeso fue una iglesia apostólica y doctrinal. Una iglesia que se peleó, que se le arrebató a las tinieblas. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, a Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y me traslado hasta el versículo 10. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. 2 años le tomó al apóstol Pablo fundar aquella congregación. 2 años, 2 años. Y desde Éfeso se convirtió prácticamente en una capital espiritual. Desde Éfeso fue expandido el evangelio a todas las regiones circunvecinas. Entiéndase, las demás 6 iglesias que están descritas en el capítulo 2. Fue establecido con un fundamento doctrinal, fue establecido con un fundamento apostólico y profético, porque allí se ubicaron profetas de igual manera. Entonces, cuando vemos la introducción y leemos el que tiene
las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas, nos está diciendo, quien te fundó fui yo. El que te estableció en ese lugar fui yo, y cuidé de ti de forma tal que te alimenté con doctrina y establecí hombres, apóstoles, profetas que te cuidaran y te levantaran. ¿Qué es la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso es una iglesia apostólica, una iglesia con un fundamento doctrinal muy fuerte. Y esto nos va a ayudar a entender, tenga esto presente, porque esto nos va a llegar nos va a hacer entender a nosotros cuál es la demanda de Jesús. ¿Qué significa inclusive dejaste tu primer amor? ¿Ve? ¿Quién es el que te fundó? ¿Quién es el que te estableció? ¿Quién es el que cuidó de ti? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Muchas veces hemos tomado las cosas muy livianas, creyendo que tenían que ser así, que en algunos casos inclusive nosotros lo merecemos. Nosotros tenemos que saber aprender, después de todo esto tenemos que aprender lo que es caminar en gracia, en la gracia del Señor, porque a esto el Señor nos ha llamado. Donde nosotros no figuramos es el Señor. Nosotros no estamos allí, es el Señor. Vamos al versículo 8 y encontramos la siguiente introducción a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ponga atención, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. El primero y postrero, el que fue muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el que murió y vivió? ¿Qué significa esta declaración? Jesús se presenta en estos términos para declararle: no hay nada por lo que tú estás pasando que yo no lo haya pasado. Tú estás en esa condición, yo fui primero, antes que tú, yo estaba allí. El que sabe todo lo por lo cual estás pasando, ese es el que te está hablando. ¿Por qué? Porque yo pasé por esas mismas situaciones. Porque yo estuve, antes de que tú estuvieras, antes de que tú llegaras allí, yo ya había pasado por cada una de esas experiencias. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Me traslado hasta el versículo 39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando nosotros entendamos que Jesús pasó también por lo mismo. A veces hemos creído de que, pero ¿por qué el Señor me está haciendo pasar por esta prueba? ¿Por qué el Señor no me da el sustento que yo estoy necesitando? ¿Sabe cuántas veces le hemos pedido al Señor por sustento? Le hemos pedido por comida, le hemos reclamado, no le hemos pedido, le hemos reclamado. ¿Por qué hay quienes tienen esto y por qué yo no estoy teniendo esto? Si te estoy sirviendo de la misma forma como te está sirviendo aquella otra persona. Hay que tener mucho cuidado. Porque si bien es cierto, la palabra dice, pedid y se os dará, también la palabra, Mateo capítulo 6, dice, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes de que llegaras a eso, el primero
que pasó por esa experiencia fui yo. Él nos está hablando, el que conoce, el que entiende. ¿Por qué? Porque primero fue que pasó por esas serie de situaciones. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 10, en el versículo 3, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no podemos juzgar las cosas que están pasando a nuestro alrededor por injusticias. Tenemos que entender que el Señor está en medio de cada una de las situaciones por las que nosotros estamos pasando. Y si estamos aquí es porque tiene un propósito. Hay un propósito para establecimiento de reino. Oiga bien esto, es para establecimiento de reino, porque el reino no se establece solamente con palabras. Repito, el reino no se establece solamente con palabras. No es solamente predicando, no es solamente evangelizando que se establece el reino. El reino se establece declarando: si yo estoy pasando por esta situación, Dios está conmigo. Y en esta situación, en medio de toda la dificultad por la que estoy atravesando, el reino de los cielos es establecido. Es cuando sabemos entender que antes el Señor estuvo en la misma condición en la que nosotros estamos. Ninguno que milita, le escribió el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo, segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si es el Señor quien te llamó, Él vela por ti. Si es el Señor quien te escogió y te ubicó donde tú estás, es porque Él está contigo. La serie de situaciones por las cuales estás atravesando no le sorprendieron a Él. Él ya las sabía, Él ya las conocía y Él pasó también por ellas. Vayamos al versículo 2, estamos en el capítulo 2, versículo 12, y encontramos la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. El que tiene la espada de 2 filos, dice estas cosas. ¿Qué significa? ¿Y qué le está diciendo a la iglesia, al mensajero? ¿Qué le está diciendo con esta introducción? El que tiene la espada de 2 filos, dice estas cosas. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, para que podamos entender el porqué de esta introducción. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa parte la conocemos. Pero vea lo que dice a continuación: y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelvo al capítulo 2, versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. ¿Ante quién estamos? ¿Quién es el que nos está hablando? El que conoce todo lo que hay en ti. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ante los hombres y ante el mundo entero podemos presentar una imagen. Podemos decir y podemos argumentar, pero ante Dios no.
¿Podrá el hombre esconderse ante Dios? ¿Podrá la mujer esconderse ante Dios? No, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo. ¿Ante quién estamos? Ante el que conoce hasta el más mínimo de nuestros pensamientos, el que conoce hasta el más mínimo de nuestros sentimientos. ¿Por qué muchas veces nos justificamos? ¿Por qué muchas veces nos escondemos bajo excusas? Le voy a explicar por qué. Porque no conocemos quién es Dios. Porque muchas veces hemos creído que Dios está muy lejos y no se da cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo. Ante Dios nadie se puede esconder. Por eso la introducción a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te ocultas? Señor, tuve miedo y me escondí. Génesis capítulo 3. Adán, tuve miedo y me escondí. Mateo capítulo 25, que lo leímos. Señor, sabía que eres hombre recio, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste. Tuve miedo y escondí el talento. Y el Señor le descubre, no tuviste miedo, no tuviste miedo, es que no actuaste conforme a lo que sabías de mí. No actuaste, no me conocías realmente, tenías referencias mías. ¿Sabe cuánta gente hoy en día lo único que tiene es referencia de Jesús? A pesar de que dicen de que conocen a Jesús o que han aceptado a Jesús, esto es particularmente lo que se dice, pese a que forman parte de una iglesia o están dentro de una iglesia, inclusive tienen un ministerio, lo único que tienen son referencias de Jesús. Y aquí está la integridad. Por eso David cuando pecó ante Dios, en las 2 ocasiones, cuando pecó ante Dios y reconoció, por eso es que Dios permitió que sobre esos pecados, esas acciones, se levantara una obra portentosa. ¿A qué me refiero? Sobre la vida de Salomón, que fue la unión con quien fue la esposa de Urías Eteo, se levantó Salomón, quien construyó el templo. Para que usted vea, del segundo pecado que David cometió, del segundo pecado que fue el haber censado el templo, se escogió el lugar en el monte Moria donde se levantó el templo de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé delante de quién estoy y delante de Dios yo no me puedo esconder. Por lo tanto, no presento más excusas, no presento más justificaciones, porque a los hombres los puedo engañar, pero a Dios no. Se da cuenta que muchas veces no sabemos delante de quién estamos. Se da cuenta que muchas veces no conocemos a Dios. Dice, mire qué sencillo esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Pero qué significa que tenga la espada de 2 filos? Hebreos nos lo descubre. La espada penetrante que alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que conoce, el que te conoce, hasta en lo más mínimo, hasta en lo más
íntimo. Vayamos al capítulo 2 hasta el versículo 18 y aquí encontramos la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Vamos al versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. ¿Quién es el que tiene sus ojos como llama de fuego? ¿Qué significa ojos como llama de fuego? El que puede ver. El que puede ver. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El que puede ver, el que tiene sus ojos como llama de fuego, el que puede ver, y sus pies como latón bruñido, el que puede ver, el que no tiene obstáculo, el que no tiene estorbo, el que puede ver, el que puede ir por encima de las situaciones, el que puede ir por encima de aún del hombre más fuerte, aún puede ir por encima de todo ello. La iglesia de Tiatira se estableció como una iglesia con fundamento profético. Hubo un fundamento profético en aquella iglesia. Sobre ese fundamento se levantó, sobre ese fundamento se estableció. La iglesia de Pérgamo, la anterior que estudiamos, es una iglesia con fundamento doctrinal, con testimonio en la palabra. La iglesia de Esmirna es una iglesia práctica, una iglesia activa, una iglesia que no solamente proclamaba, sino que hacía lo que proclamaba. La iglesia de Éfeso, una iglesia apostólica con fuerte fundamento doctrinal. Cada una de las introducciones está estableciendo cuál es el fundamento de la iglesia para y por la cual se establece la demanda. Esto lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Ahora estamos viendo en qué consiste esta introducción, porque de ello depende el que nosotros podamos entender, repito, la demanda de Jesús a cada una de las iglesias. La razón del por qué caemos en situaciones de las cuales el Señor nos exhorta a salir es porque no hemos conocido delante de quién estamos, porque no conocemos quién nos llamó, quién nos escogió y por qué razón nos ubicó en el lugar donde nosotros estamos. Yo debería estar en otro sitio. No, estás en el sitio donde Dios escogió que tú estuvieras. Y hay un propósito, hay una razón de ello. La iglesia entonces de Tiatira es una iglesia que se establece con fundamento profético, con fuerte fundamento profético, precisamente por el establecimiento de la labor, de la obra que se estableció desde un principio. Vamos al capítulo 3 ahora. Vamos a estudiar la iglesia de Sardis, luego Filadelfia y la Odisea, las últimas tres iglesias. Capítulo 3, versículo 1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive y estás muerto.
Ve la introducción que Jesús presenta ante el mensajero. Debió haber impactado tan pronto se leyó. Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. ¿Delante de quién estás? Estás delante del que construyó el mundo. Estás delante del que hizo los cielos y la tierra. Dios le dijo a Job, le dijo, tú tienes mollero como Dios. Átate como varón, y yo te preguntaré, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo, cuando yo establecía los cielos, cuando yo establecía el fundamento, las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Ante quién estamos? Ante el que hizo todas las cosas, ante el Creador, ante el formador de todas las cosas, ante el que nos dio el soplo de vida. Por eso le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Por qué le dice que tienes nombre que vives? Porque la iglesia de Sardis se fundó como una iglesia de avivamiento, despertamiento. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Entró en ritualismos religiosos. ¿Cuántas iglesias mueren precisamente por entrar en ritualismos religiosos? Tienes nombre que vives, porque así se fundó, porque así nació, porque así se estableció en la ciudad, en la región de Sardis. ¿Sabe por qué la ciudad se llama Sardis? Porque había una piedra preciosa que se llama precisamente sardio, y ese lugar era el lugar único, el lugar exclusivo donde se encontraba esa piedra. De allí el nombre de Sardis, tomó el nombre de la piedra preciosa que se encontraba en ese lugar, en esa región. Una iglesia con un avivamiento que se levantó y que se inició con mucho avivamiento, nombre que vives, con avivamiento, con despertamiento, con operación de milagros, con operación de portentos, nombre que vives. Pero entraste en ritualismos religiosos que te fueron apagando, que te fueron consumiendo, que consumieron el poder del Espíritu, y ahora estás muerto. ¿Ante quién estamos? Ante el Dios eterno, ante el Todopoderoso, al que hizo todas las cosas que están a nuestro alrededor. Vayamos a capítulo 3, versículo 7. Tenemos la iglesia de Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vea qué declaración más hermosa. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, el que para él no hay impedimento, el que él puede hacer todas las cosas. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Si le estás sirviendo al que abre y ninguno cierra, al que cierra y ninguno puede abrir, al que tiene poder y autoridad delante de todas las cosas. ¿Por qué temes? ¿Por qué esa ansiedad de vernos ante situaciones que amenazan con cerrar la obra o que amenazan con
cerrar el ministerio, que amenazan con quitarte la provisión porque temes. Si le estás sirviendo al que tiene la llave y abre y ninguno cierra, si estamos sirviéndole al que tiene el poder de cerrar y ninguno puede abrir, Él tiene esa potestad. La iglesia de Filadelfia se constituyó en sus orígenes, desde sus orígenes, como una iglesia perseverante. Observe esto, bien importante. Una iglesia perseverante, que perseveraba en lo que iba aprendiendo. Perseveraba en lo que iba aprendiendo. El Señor lo dijo, el Señor lo hará. Voy a leer de nuevo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, esta iglesia se constituyó desde sus orígenes en una iglesia que caminaba según lo que iba aprendiendo del Señor. Y esto es bien importante. ¿Sabe de qué sirve que vayamos 3 veces en semana a una iglesia y que a la semana siguiente la gente no se recuerde de lo que se predicó la semana anterior? Esto es triste y lamentable. ¿Cuánta enseñanza se presenta, se predica, se proyecta y la gente no recuerda lo que se predicó? ¿Por qué? Porque viene a ser en muchos de los casos una palabra estimulante, pero no una palabra de perseverancia. Somos llamados a perseverar. Valdría que nosotros revisáramos lo que estamos predicando y enseñando para que la gente persevere en ello, que sea una sola enseñanza, pero darle seguimiento a lo que se está estableciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede hacer que la gente alcance la salvación. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13: seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es lo único que puede hacer que el hombre, que la mujer alcance la salvación. Por eso la iglesia de Filadelfia, y aquí tenemos la segunda iglesia. ¿Cuál fue la primera? La primera iglesia fue la de Esmirna y la segunda iglesia la de Filadelfia, las 2 únicas iglesias aprobadas. La de Esmirna porque iba a pasar por un proceso de tribulación, pero la de Filadelfia, una iglesia donde el Señor se glorificó a través de sus vidas. Vayamos al versículo 14, estamos en el capítulo 3, la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La iglesia de Laodicea, una iglesia que fue establecida en sus inicios como una iglesia producto de la labor apostólica y la labor pastoral de hombres que se dedicaron por entero a esta iglesia. ¿Por qué razón lo digo? Porque en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses se habla precisamente de esta iglesia, la Odisea,
Pablo inclusive le escribió una carta, una epístola a la Odisea. No tenemos ninguna carta, no nos llegó ante nosotros, pero si usted lee en el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 16, dice: y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea que la leáis también vosotros. Una iglesia que se levantó por el esfuerzo de un hombre, el esfuerzo de un pastor, por el esfuerzo de una persona que dedicó tiempo para levantar la obra. Pero sin embargo, una iglesia que fue descartada. ¿Por qué razón? Porque no tuvo compromiso, no desarrolló compromiso ni con Dios, ni con la obra, ni con el hombre que Dios había establecido en ese lugar. Y esto es bien importante poderlo establecer. Dios demanda compromiso. El mayor compromiso es con Dios, pero tenemos que comprometernos también con la obra y sabernos comprometer con el hombre o con la mujer que el Señor ha levantado para pastorear esa obra. La razón del por qué no hay prosperidad en muchos casos es por la falta de compromiso. Y esto es lo que sucedió con la iglesia de la Odisea. No hubo compromiso. Al llegar a este punto, estas 7 introducciones nos llevan a entender a nosotros qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un cuerpo administrativo. Lo repito, la iglesia no es un cuerpo administrativo. Hay muchas personas y muchos hombres y mujeres de Dios que ven y definen la iglesia como un cuerpo administrativo. No es un cuerpo administrativo. Tenemos una iglesia, tenemos un culto de oración, tenemos un culto evangelístico, tenemos escuela dominical, tenemos grupo de danza, tenemos un coro, tenemos un grupo de adoración. Estamos completos, lo tenemos todo, estamos bien. No, eso no es iglesia, porque la iglesia no es un cuerpo administrativo. ¿Cuántas personas en el mundo, me refiero a la gente en el mundo, anda buscando una iglesia que tenga un buen grupo de adoración, que tenga buenas alabanzas, que tenga... ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos proyectado. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Y esto tenemos nosotros que entenderlo a cabalidad. No es un cuerpo administrativo. No estamos sujetos a rituales. No debemos de reproducir rituales, porque los rituales llevan a las congregaciones a morir, a perecer, a caer en un adormecimiento espiritual. Hay que comenzar con cantos de alabanza, que hay que seguir con cantos preparando el ambiente para la predicación, que luego hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Tenemos que salir de los rituales. Los rituales están matando, están haciendo morir a las iglesias. Las iglesias no son un cuerpo administrativo, y esto tenemos que entenderlo adecuadamente. Un cuerpo espiritual es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quieres, Señor, que nosotros hagamos? ¿Qué quieres que nosotros digamos? ¿Qué quieres, Señor? Muchas veces el Señor no se manifiesta precisamente porque nosotros no le damos oportunidad para que se manifieste en nuestros ambientes, en nuestros lugares. Porque tenemos expectativas, porque tenemos competencias. ¿Cuántas iglesias y cuántos hombres están entrando hoy en día en competencias?
Por eso hay un celo de que no haya una iglesia a nuestro alrededor, que no se ponga una iglesia a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos está llevando a una competencia. Tenemos que botar por tierra, tirar, desgarrar esta obra. Tenemos que desgarrar todos esos conocimientos, porque están matando a las iglesias hoy en día. Segunda característica, la vida de la iglesia consiste no en lo que nosotros prediquemos. La vida de la iglesia consiste en la vida del pastor. Lo voy a repetir. La vida de la iglesia no consiste en lo que nosotros predicamos. La vida de la iglesia consiste en la vida del pastor. En el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, leemos esta palabra: tal el profeta, tal el pueblo. Por eso ahora podemos entender por qué los mensajes fueron enviados a los ministros que estaban al frente. Por extensión a la iglesia, sí, por extensión a la iglesia, pero el destinatario principal, el destinatario primero era el pastor, el ministro. ¿Por qué? Porque la vida de la congregación será, óigalo bien, la vida de la congregación será la vida del pastor, o de la pastora, o del cuerpo pastoral, será la vida de ellos. Por eso es bien importante, hay una gran responsabilidad sobre el hombre de Dios, hay una gran responsabilidad sobre la mujer de Dios, sobre el hombre que Dios ha colocado en un lugar, sobre la mujer que Dios ha colocado en un lugar, hay una gran responsabilidad. Pero la responsabilidad no consiste en tengo que llenarme de estudios, tengo que llenar de títulos, de diplomas. Fui a este lugar, fui a este otro lugar para prepararme, para capacitarme. No consiste en lo que predicas, consiste en tu vida delante del Señor, consiste en tu vida delante del Señor. No es lo que predicas, es lo que has aprendido a conocer de Dios, lo que va a establecer y darle vida al lugar. Por eso esa gran responsabilidad. Tercera característica, y con esto vamos a concluir. La vida de la iglesia es una vida espiritual y consiste en el depósito de revelación que aprendamos a establecerlo. Porque muchas veces podemos tener el conocimiento y conocer lo que es revelación, pero no vivirlo. Y esto no nos va a llevar realmente a ningún lugar. Balaam se definió a sí mismo como profeta, varón de ojos abiertos, que vio a Dios, pero caído. No es tener o conocer la revelación, es caminar por ella. Es aprender a caminar por ella. Cuando lo hacemos, y solamente cuando lo hacemos, es cuando entonces podremos nosotros desarrollar la labor que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Bien, te bendigo, la paz del Señor contigo, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.